Shalom, mis hermanos y amigos en Cristo. Dios les bendiga. Desde Playa del Carmen, su servidor, Pastor Jorge Cuadrado, nuevamente saludándolos, esperando que estas semanas que hemos estado acá en el encierro, estemos aprendiendo algunas cosas nuevas de la palabra de Dios y tomándonos tiempo para estar con el Señor. Si bien estamos ya superando las más de 60 días de cuarentena y pues el tema que nosotros habíamos considerado que nos iba a tardar unos 3 o 4 mensajes, como ven ya los hemos extendido a 10 mensajes. Así es que el tema que hoy nos va a ocupar tiene que ver con el capítulo 19 de Éxodo, muy en particular los versículos del 1 al 8, que es lo que vamos a tratar, y el tema yo lo he llamado buenas palabras. Y antes de desarrollar el tema, hay algunas cosas que yo quisiera que pongamos atención. Una de las primeras cosas que quisiera mencionarles es que esta cuarentena nos ha enseñado varias cosas. Ahora que ya estamos todos en espera de que se reactive nuevamente todo, pues vamos a tener que aprender nuevos hábitos de vida. Vamos a cambiar muchas cosas que antes veníamos haciendo de una manera, ahora vamos a tener que hacerlas con un mejor ordenamiento. Nuestros cultos, sin duda, en las iglesias, cuando ya empecemos, van a tener que adecuarse a los nuevos reglamentos, que esperemos que todos sigamos teniendo el mismo propósito de continuar hasta acabar con esta situación que nos ha puesto a todos en estas condiciones. Así es que, antes de que yo desarrolle el tema, hay dos asuntos que quiero poner delante de ustedes para su consideración. Uno va a ser un compendio de información sobre los 5 libros de la ley, y el otro va a ser un video que voy a exponer antes del mensaje para ubicarnos en el lugar exactamente donde vamos a estar nosotros llevando el desarrollo de este tema, que tiene que ver con el monte Sinaí. Así es que estas dos cosas nos va a ocupar y pues espero que pueda ser de ayuda para todos nosotros en nuestro entendimiento de las Escrituras. Así es que la primera cosa que tenemos que entender es que estamos llegando al monte Sinaí. Eso es lo que nos dice el capítulo 19, los versos 1 y 2, dice así: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto Sinaí. Esto tiene que ver, como dice el versículo siguiente, habían salido de Refidim. Recuerdan que ahí en Refidim fue el lugar donde tuvo el evento de la piedra que se partió y salió agua ahí para toda la multitud. Bueno, saliendo de Refidim llegaron nuevamente al desierto de Sinaí y acamparon en ese frente al monte que hemos estado nosotros llamando monte Sinaí o el monte Horeb. Eso es lo que nos dicen los primeros versículos. Por lo tanto, el monte Sinaí, cuando nosotros lo escuchamos y viene a nuestra mente ese lugar, lo primero que viene a nuestra mente es sin duda la entrega de la ley, el decálogo, del que nos habla el capítulo 20 de Éxodo, uno de los capítulos más conocidos de la Biblia. Pero hay que rectificar esta información, hay que procesarlo nuevamente, porque aunque es el lugar más conocido como referencia por la entrega de las tablas de la ley ahí, ese lugar estuvo lleno de muchos otros eventos y no solamente tiene que ver con el monte Sinaí, con la ley. Hay otras cosas a su alrededor en ese lugar que tenemos que entender. Luego, para poder entender nosotros bien lo que va a pasar en el capítulo 19, es necesario hacer algunas cosas, como les dije, como un paráfrasis del Antiguo Testamento, para tener un trasfondo más. Y esto con el propósito de ayudar a aquellos hermanos que no han tenido tal vez la oportunidad de prepararse o estudiar a profundidad los libros de la Biblia, o que no hayan ido a ningún seminario, o que no han estado interesados en investigar como aquellos cristianos de Berea del que nos habla Lucas en el libro de Hechos. Muy bien, hay algunas cosas que hay que entender. Éxodo es la continuidad del libro de Génesis. Génesis describe las vidas de los patriarcas del pueblo de Dios. Todos los patriarcas. Éxodo se refiere a los comienzos del pueblo como tal. Su esclavitud en Egipto, su liberación por la poderosa mano de Dios, la institución de la Pascua, la promulgación de la ley en el Sinaí y la organización del culto público. Todo eso se habla en el libro de Éxodo.
Si bien el tercer libro de la ley, que es el libro de Levítico, ahí en ese libro encontramos las leyes sacerdotales y los ritos ceremoniales y también cómo se desarrolló inmediatamente el libro de de Levítico, estando aún todavía ahí acampados en el monte Sinaí. Así es que mientras se va desarrollando la vida que nos describe Éxodo, el libro de Levítico contiene todas las leyes que Dios le dio a Moisés estando en el monte, aquellos 40 días y 40 noches la primera ocasión, y otros 40 días, otros 40 noches la segunda ocasión. Todo el libro de Levítico nos habla de todas la purificación, las vestiduras, las ofrendas, la manera en cómo tenía que hacerse todo lo que relacionaba con la vida sacerdotal y sus ordenanzas y sus rituales y sus turnos de servicio. Cuando pasamos nosotros al cuarto libro del Pentateuco, que es el libro de Números, Números nos narra los movimientos y las vicisitudes en su vagar por el desierto de una parte a otra. Habla de las jornadas y los datos de personas desde el monte Sinaí hasta esos 38 años que tuvieron que pasar ellos rondando y dando vueltas en el desierto antes de entrar a Canaán. Usted debe saber que ese episodio trágico es por causa de la rebeldía de Israel y su castigo por haber desobedecido, haber murmurado, criticado e incluso haber intentado matar al liderazgo. Lo que a su vez eso representaba un rechazo de la dirección divina. Pero una cosa interesante, no hay evidencia, ningún registro de qué cosa es lo que aconteció en esos 38 años que ellos vagaron por el desierto. Como diciendo, Dios, no quiero acordarme de esa rebeldía y obvio, nos muestra la misericordia y el amor de Dios en nosotros. El quinto libro de la Biblia, que es del Pentateuco, es el libro de Deuteronomio. Este se desarrolla prácticamente en los campos de Moab. Si usted puede ver todo eso que está en rojo, es Edom, que era el territorio de uno de los hijos de Isaac. Recuerde que había dos de los gemelos, Jacob y Esaú, pues todo lo que es en rojo era el campo de Edom. Y usted debe de recordar en su lectura de la Biblia que los edomitas no permitieron que el pueblo de Israel pasara por ahí. Así es que tuvieron que darle vuelta a ese campo antes de entrar y cruzar por esos lugares. Pero prácticamente desde el punto que está aquí aquí la parte sur de esta franja roja, eran pocas jornadas ya para llegar hasta el Mar Muerto que vemos aquí. Y esta es la sección en la que yo estoy marcando, que se llama los campos de Moab, que está en la Transjordania, frente a lo que iba a ser la tierra que tendrían que conquistar. Como los que han leído la Biblia deben recordar que fue en el Monte Nebo, en el Pisga, toda esa cordillera que está en la Transjordania, donde solamente se le permitió mirar a Moisés y no entrar a la tierra prometida. Él ahí murió en esa parte. Así es que Deuteronomio tiene que ver con la lectura de la ley que Dios se había dado. Ahora sí que al principio del entrar al desierto, 40 años atrás, todos aquellos que habían sido mayores de 20 años, usted debe de recordar, murieron en ese peregrinar. Y los menores, antes de entrar a Palestina, se les leyó la ley para que recordaran y vieran cómo Dios quería que vivieran y cómo Dios los había cuidado en todos estos años. Así es que ese es el contenido de los 5 libros del Pentateuco. Pero para un entendimiento mejor, nosotros también tenemos que entender un poco más el libro del Éxodo. Yo quiero ayudarles con este apunte que tengo aquí para tener una comprensión de lo que va a pasar ahí en el capítulo 19, que aún todavía no hemos entrado al estudio, solamente leímos los primeros 2 versículos. El libro de Éxodo se divide en 5 partes. Ya hemos visto nosotros en estos mensajes los primeros 18 capítulos. Y los primeros 15 tienen que ver con la historia
de la opresión y la liberación que Dios hizo por mano de Moisés para sacarlos de Egipto. Luego, los capítulos 16 al 24 describe el viaje que hicieron desde que salieron de Egipto hasta llegar al Sinaí, y la entrega de la ley con sus leyes regulando la vida del pueblo de Israel en todos sus aspectos. Bueno, la tercera parte del libro de Éxodo son los capítulos 25 al 31, que tiene que ver con todas las instrucciones que Dios dio para la construcción del tabernáculo. Recuerden que tenía que ser conforme al modelo que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí. Y los capítulos 32 al 34 es la cuarta parte del libro de Éxodo y tiene la referencia a la apostasía de Israel con el becerro de oro. Los que han leído la Biblia deben recordarse que una vez que Moisés subió al monte para recibir de Dios las tablas, estuvo él 40 días y 40 noches. Y acá en el pueblo, en el valle, con la gente, se había quedado Aarón y Hur para controlar y dirigir y atender todos los asuntos que tuvieran que ver con el pueblo. Mientras que Caleb y Moisés subieron al monte para recibir las tablas de la ley. Así es que ahí hay un evento, una mancha para la vida de Israel. Y eso nos habla los capítulos 32 al 34. Esto va a suceder precisamente en todo lo que tiene que ver con el capítulo que vamos a estar estudiando nosotros hoy. Y la quinta parte del libro de Éxodo, los capítulos 35 al 40, tiene que ver con la construcción del tabernáculo, cómo Dios guió a Moisés para que seleccionara a los que iban a ser los artesanos, los que iban a construir todo, el mobiliario, desde los techos, las basas, las tablas, los perfumes, las vestiduras, todo lo que tenía que ser. Y desde que lo construyeron, cómo lo santificó y cómo lo metieron todo hasta que Dios bajó en la forma visible que ellos veían su Shekinah, que él bajaba en una nube y ahí se garantizaba su presencia. Esto era importante que ustedes entendieran antes de continuar con el estudio de la enseñanza de hoy. La segunda parte tiene que ver con el video que va a ver a continuación. Dios le bendiga. Hermanos, quiero iniciar esta sección antes de ver el video leyendo Deuteronomio capítulo 1, versos 1 en adelante. Dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al mar Rojo, entre Param, Tofel, Labán, Asenot y Disab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en todos los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, y a la tierra del Cananeo, al Líbano y hasta el gran río, el río Éufrates. Cabe señalar que cuando el pueblo de Israel iba a moverse, tenían que esperar la señal de Dios. Es Números capítulo 9, el verso 22 y 23, que nos dice así: o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían hasta cuando ella se alzaba. Ellos partían. Este video que está por ver usted es una contribución de Google Earth, lo cual yo agradezco porque es una herramienta virtual que nos ubica de una manera espectacular
en todo lo que vamos a ver sobre el capítulo 19 y hasta el final del capítulo 40 de Éxodo. Es un desarrollo de una forma extraordinaria, observando cómo todas las narraciones de los acontecimientos bíblicos están en ese lugar, en Madián, en Arabia Saudita, como hemos estado declarando en estas últimas enseñanzas. A mí, como maestro de la Biblia, y muy en particular amante de la geografía, me fascinó cuando yo vi este video que nos muestra en perspectiva todos los lugares desde que van entrando al mar, cruzando el mar, hasta ir por todos los valles, dándole vueltas, llegando a Elín, después a Refidín, de Refidín a todo el lugar del que comienza el capítulo 19 de Génesis diciendo, frente al monte. Hay un sinnúmero de acontecimientos, de eventos que nos narra los capítulos del 19 de Éxodo hasta el 40. Yo quedé maravillado, fascinado, observando la perspectiva de los acontecimientos que hay ahí. Hay una vista que describe de arriba a abajo, señalando con unos pinchos amarillos el monte Sinaí, la cueva de Elías, el altar que Moisés edificó para el sacrificio de las ofrendas a Dios, el trágico evento del becerro de oro al que ya hicimos referencia en la paráfrasis del libro de Éxodo, en la apostasía de Israel, exigiéndole a Aarón que les construyera unos dioses, y la facilidad con la que Aarón lamentablemente accedió, él y Ur no supieron responder correctamente a lo que Dios esperaba de ellos, una dirección sabia, una dirección oportuna. Si bien en esta perspectiva que estamos notando nosotros, vemos también en el valle el área que correspondía a donde se tenían que ubicar las 12 tribus de Israel. Los que han leído la Biblia deben de saber que tenían que establecerse de manera ordenada. Para mí, ver este video es un tema fascinante. ¿Por qué fascinante? Porque tuve la oportunidad de poder haber hecho un viaje a Israel hace unos 25 años. Conocí a un amigo predicador que organizaba viajes al Medio Oriente para conocer los lugares bíblicos. El costo eran 10,000 pesos. Hace 25 años su servidor desaprovechó la oportunidad, pues obvio, usted sabe la razón, los recursos no sobran y había otras prioridades en nuestra vida en esos momentos, así que la oportunidad la dejamos ir. Pero aquí está, de manera gratuita, todos podemos ir y ver a través de esta fotografía con drones el recorrido de todos estos lugares. Como les dije, una vista excepcional. Hay también un evento donde se narra todo lo que está ahí en ese lugar. Para mí es fascinante ver todo esto. Hermanos, yo disfruto esta parte de las escrituras. Me emociona preparar todo esto, aprender juntamente con ustedes. Así es que estas dos cosas que vimos con antelación era para prepararnos para este estudio. Hemos llegado al monte Sinaí, como dice el pasaje, enfrente del monte. Era un lugar de recuerdos para Moisés. Sí, usted debe de tener eso en su mente, porque ahí había sido su llamamiento. Después de haber llegado a Madián, huyendo de Egipto, conoció a la familia de Séfora, conoció a su padre, se casó, tuvo hijos, y andando ya como pastor, Dios ahí lo llama.
Pero Dios le había hecho una promesa. ¿Qué era la promesa que Dios le había hecho a Moisés? La promesa que Dios le dijo fue la siguiente. Dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dios le había dicho esto a Moisés como ánimo para salir a hacer la tarea que tenía que realizar allá en Egipto. Así es que la promesa de Dios se cumplió. Israel salió de Egipto, cruzaron el Mar Rojo, el ejército de Egipto fue destruido y Dios abrió el mar de forma milagrosa, y aquí los tenemos ahora. Toda esa multitud bajo la orden de un hombre manso, humilde, temeroso de Dios, obediente a Dios. El llamado que Dios le había hecho te estaba dando frutos. Ahora estaba aquí, pero no solo, sino con toda la multitud, con su esposa, con sus hijos, con todos ellos. Así es que Dios le dije, si tú vas, regresarás y me servirás. Así es que la promesa de Dios se cumple. El reto de Dios va a ser comunicado por parte de Moisés. Todo el capítulo 19 es como una paráfrasis de todo lo que iba a acontecer con Dios allá en el monte, en la parte superior, y la manera como se iban a desarrollar todos los eventos de lo que hemos estado mencionando en la paráfrasis, de una forma general. Así es que el capítulo 19 es como introductorio a todo lo que va a pasar mientras Moisés está en el monte Sinaí, como él baja, comunica las leyes y lo que encuentra. Así es que dije que esto iba a ser importante. Así es que Dios, una vez que le entregó las tablas a Moisés, Moisés debió haber bajado y comunicarles a ellos la forma como Dios los había liberado gloriosamente, como diciendo, están comprometidos conmigo, vean de qué manera yo los he ayudado. Pero no solamente Moisés les iba a recordar la forma en que Dios los había liberado, sino que Dios les estaba dando bendiciones que venían ligadas si ellos obedecían los preceptos que Moisés iba a comunicarles. Dice la palabra, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Una forma tan metafórica que decir, yo los he cuidado, los he alimentado, les he protegido, y aquí están ahora, junto a mí. Esto era lo que Moisés iba a usar como una forma de convencerles, de persuadirles a obedecer las leyes que Dios estaba por darles. Así es que lo que encontramos, dice el versículo 5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros tenéis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El verso 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Hay 3 bendiciones que Moisés comunicó que venían ligadas si ellos obedecían las leyes que Dios iba a estarles comunicando. Dice, si diereis oído a mi voz. No es suficiente solamente con estar dispuestos, sino que hay que obedecer. Oído a mi voz. ¿Qué dijo Dios? Seréis mi especial tesoro. Una promesa que Dios estaba diciendo, van a ser para mí un pueblo especial, un pueblo único. Pero además, la tercera promesa, me serán un reino de sacerdotes, gente santa. Así es como es conocido en la actualidad el pueblo de Israel, la nación escogida, el pueblo santo, la nación especial, que es la niña de los ojos de Dios. Y si ellos obedecían las leyes que Moisés les iba a traer, una vez que Dios se las entregara, aquí están las bendiciones prometidas por parte de Dios. Y lo que nos dice la palabra
es que el pueblo dio una buena respuesta. Agradó lo que Moisés les estaba comunicando. Dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Qué bonita comunicación había. Qué bonita respuesta del pueblo diciendo, sí, lo que Dios nos dice es bueno, lo vamos a hacer. Y note, todo el pueblo a una están con una predisposición a obedecer a Dios. Que así fueran estos días. Ojalá que esas intenciones que Israel mostró cuando Moisés les está diciendo, Dios me va a dar leyes para nosotros, pero debemos estar dispuestos a obedecerlas. Ojalá que en estos días nuestras iglesias, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros jóvenes, nuestros niños, tuvieran la misma actitud de disposición para decirle a Dios, sí Señor, lo que tú nos mandes es bueno y lo vamos a hacer. A lo menos ahí estaba la promesa de que sí había disposición para escuchar, para hacer y para recibir las bendiciones de Dios. Estas palabras son un llamado a una sumisión completa. Lo que Dios estaba diciendo requería una entrega total, como la que Pablo describe en Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así es que es un llamado. Lo que dijeron, unánimes, sí, vamos a hacerlo. El pueblo habló como uno solo. El pueblo estaba mostrando que había disposición para actuar correctamente. El pueblo habló como uno solo. Están todos de acuerdo. Concordaron en hacer lo que Dios les había pedido que hiciera. Por primera vez, recuerda cómo venían quejándose, recuerda cómo han venido peleando, cómo han venido exigiendo, cómo han venido mostrando inconformidad. Ahora, cuando Moisés les da estas palabras, dice, sí, estamos dispuestos, todos estamos de acuerdo. Dios quiera que así fueran también nuestras iglesias, que así fueran nuestros líderes, que así fuera en el hogar, que todos estuviéramos dispuestos a someternos a Dios, a lo que Él nos manda. Pusieron a un lado sus diferencias. Y sí, la misma palabra de Dios nos dice que cuando uno pone a un lado las diferencias, siempre habrá bendición. Eso es lo que nos dice el Salmo 133, versos 1 y 2. Mirad cuán bueno, cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí manda Jehová bendición y vida eterna. Esa debe ser nuestra oración para ahora que regresemos después de esta cuarentena. Poner a un lado nuestras diferencias, poner a un lado nuestros muros, derribarlos y decirle a Dios, Señor, queremos bendición para nuestra iglesia, queremos bendición para nuestra familia, queremos bendición para nuestros líderes, queremos bendición para nuestros vecinos. Esto nos recuerda el Pentecostés. Todos estaban unánimes, juntos, orando. Esos 120, esas multitudes que iban para adorar cuando el Señor derramó el Espíritu Santo y cayó sobre todos ellos y todos fueron bendecidos. Dios quiere y desea seguir bendiciendo a su pueblo. Pero hay un precio. Debemos estar dispuestos a dejar a un lado las diferencias personales. Dijeron que buscarían solo la voluntad de Dios, que dejarían a un lado sus rencillas, que dejarían a un lado sus preferencias personales. Para nosotros, Jesús es el ejemplo de esto en Getsemaní. El Señor dijo, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Así que como hemos visto,
Esto es un llamado a la sumisión, pero también es un llamado a la fe. Con esto, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir con este mensaje de parte de Moisés al pueblo, que eso que ellos dijeron en el versículo 8 del capítulo 19, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió esta palabra al Señor, a Jehová. Estaba muy bien, era un buen propósito del corazón. Requiere fe, requiere obediencia, requiere esa prontitud, esa diligencia a poner en práctica lo que están profesando que harían. Y Moisés le dice al Señor, harán lo que tú les estás indicando. La segunda cosa que aprendemos aquí es que ellos creyeron lo que Dios había hablado. Ciertamente hay algunos que dudan que Dios haya hablado a los hombres actualmente. Algunos rechazan que la Biblia asevere que Dios ha hablado y que Él se ha revelado a los hombres de distintas maneras. Pero este pueblo, el pueblo hebreo, tenía la confianza absoluta de que Dios sí efectivamente le estaba hablando a Moisés. Para nosotros está muy bien recordar lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 1, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así es que la Biblia nos informa, nos puntualiza de que Dios sí ha hablado de muchas maneras. Antiguamente lo hacía de manera directa, eso se llamaban teofanías. Dios usaba los sueños, Dios usaba revelaciones, pero una vez que Él envió a su Hijo y que lo rechazaron y que murió, Él nos ha dejado ahora su palabra escrita. Su palabra es para nosotros la autoridad final en todos los asuntos de fe. Así es que hay que creer lo que Dios nos dice. Lo que Dios tiene para decir a toda persona hoy en día, ¿qué es? Que todos somos pecadores. ¿Sí? Esa es una verdad que tenemos que seguirla predicando, tenemos que seguirla enseñando, aunque no les guste. Dice la Biblia en Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es lo que Dios afirma, de que todos somos pecadores. Este mensaje tiene que seguirse predicando con claridad y con insistencia en cada oportunidad que tengamos. Y hay que enseñar a la gente que el pecado acarrea muerte. Por cuanto todo es pecado, están destituidos de la gloria de Dios. Hay que enseñarles que el pecado no es algo que nos acerque a Dios, sino es algo que nos aleja y acarrea muerte. Pero una cosa que hay que enseñarles con claridad: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios ama a los pecadores, no ama a sus pecados, ama al pecador. Y esa es la razón por la que Él vino a este mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tenemos que decirle que aunque estamos en pecado, somos el objeto especial del eterno amor de Dios. Y la prueba de que Dios puede salvarnos por medio de su Hijo es que Él resucitó. Él resucitó de los muertos y Él invita a todos los hombres que le confiesen como Señor, que crean en su poder, en su resurrección, y todos los que le confiesen serán salvos. Así es que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, sin importar quién sea. Ese es el mensaje claro de la Biblia, te guste o no te guste. Tal vez en este mensaje voy a estar tocando algunas sensibilidades de muchos de nuestros amigos y queridos hermanos que profesan una religión diferente a lo que la Biblia enseña. La Biblia no enseña que nosotros somos salvos por la ley. La Biblia enseña que la salvación es gratuita. Lo enseña en todas las epístolas paulinas, como Efesios 2, 8, 9 y 10, que dice: no por obras para que nadie se gloríe. Lo afirma Pablo en Romanos 3, 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.
Yo no sé qué van a hacer nuestros amigos adventistas. Los amo. Tengo familiares que son adventistas. Tengo amigos que son adventistas. Pero la Biblia es muy clara. Que la salvación no es por obras, es por gracia, es por el amor eterno de Dios. ¿Está usted dispuesto a venir por fe a Jesucristo? Porque ese es el mensaje de la Biblia. Dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más claro que eso? Por más que usted le dé vueltas, todo el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis enseña la salvación por el Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si la salvación fuera por obras, innecesaria fue la muerte del Cordero de Dios. Se lo dejo a usted para su consideración y su rectificación. La última cosa que en este mensaje tenemos que aclarar es que estas palabras son un llamado a cumplir con las promesas. Ellos dijeron, haremos todo lo que nos has dicho. Pero déjeme decirle, no es suficiente decir que creemos, o que sabemos que hay un Dios, o que estamos conscientes de lo que Dios dice. La Biblia aclara en el libro de Santiago, su capítulo 2, los versos 14, con estas palabras de una forma tan clara y tan contundente. Dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá su fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo que deseáis, las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Lo que Santiago está hablando aquí en este capítulo es que una persona que ha aceptado por fe a Jesucristo tiene que dar evidencia de una vida cambiada. Pero no es las obras que haga como reflejo de que Cristo está en su corazón lo que le salva, no. Es Cristo que está dentro de nosotros lo que provoca ese deseo de vivir diferente. Por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta. Nadie le va a creer a alguien que es salvo si no ve los cambios, los ajustes que ha habido en su vida después de que esa fe fue puesta en el lugar correcto, que es en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que vemos en la mayoría de los casos bíblicos. El hijo pródigo se levantó y vino su padre. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado su hijo. Vemos que él obedeció. Se dio cuenta de que había ofendido al Padre y entonces hizo los preparativos. Vino con un corazón contrito, un corazón dispuesto a pedir perdón. Y es exactamente lo que nosotros tenemos que hacer. Darnos cuenta de que hemos pecado contra Dios, arrepentirnos, por fe aceptar el sacrificio de Cristo hecho una vez para siempre y apropiarnos de su sacrificio, que es la única ofrenda que puede limpiar nuestros pecados y darnos una vida diferente. Eso es exactamente también lo que Pablo le dijo al carcelero aquella noche tan estruendosa, cuando el carcelero se iba a matar. Pablo le dijo, detente, no te hagas ningún daño. Y él dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le explican, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Está claro. Pablo en esta noche tan especial aprovechó la oportunidad de llevar a los pies del Señor a un hombre que estaba a punto de morir, pero su fe en el Señor lo rescató. Actúe usted por fe respecto a lo que Dios ya le ha dicho en su palabra. Dice Hebreos 11:6, por fe, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tal vez usted ya está convencido de lo que tiene que hacer. Actúe. Tal vez usted ya sabe que tiene que aceptar a Cristo en su corazón como su Salvador. Tal vez ya se dio cuenta que no puede usted hacer la ley, que no puede cumplir la ley.
Dice Santiago que si alguno ofendiera en un solo punto, transgresor es de todos los demás. Por eso, la fe tiene como propósito solamente demostrarnos que somos culpables y que la salvación es por gracia a través del Hijo de Dios que vino a buscar y a salvar a todos los pecadores. Actúe con respecto a lo que Dios ya le ha revelado en su palabra, porque eso es lo que le traerá a usted victoria. Quiero concluir este mensaje con unas palabras que no se van a escuchar muy bien. Se dijeron buenas palabras al principio, pero lamentablemente el pueblo hebreo rompió su promesa. Dios les habló como lo había prometido. Dios les dio todos sus planes, todas sus leyes, todas sus formas correctas de vivir. Pero el pueblo, mientras aún Moisés estaba en el monte Sinaí, el pueblo abajo, con Ur y con Aarón, se desenfrenaron. El pueblo empezó a exigirle a Aarón que les hiciera dioses, y ellos lamentablemente adoraron a un dios hecho con las manos, adoraron un becerro de oro, había una idolatría, había desenfreno. Y cuando Moisés va bajando después de esos primeros 40 días, le dice a Caleb, a Josué, ¿qué es lo que escucho allá abajo? Parece que es gritos de guerra, es de júbilo. Y Moisés dice, no, oigo que hay fiesta, oigo que hay un pueblo que está desenfrenado. Lo que hace Moisés al llegar y darse cuenta de la situación de corrupción, él rompe el pacto, rompe las tablas que traía recién recibidas de la mano de Dios. Qué tristeza, que aunque habían prometido que iban a cumplir, rechazaron. ¿Alguna vez usted ha roto alguna promesa, algún compromiso que ha hecho usted con Dios? ¿Dijo usted alguna palabra de fe y pleno sometimiento a Dios? ¿Le ha dicho usted a Dios, sí, Señor, te voy a seguir a donde quiera que tú vayas? Recuerda lo que el mismo Pedro dice, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas, aún a la misma muerte. Y le dijo el Señor, Pedro, esta noche antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Pedro no cumplió su promesa. Ha dejado de lado usted su promesa, su compromiso con Dios. Medite. Nadie más que usted sabe lo que usted le ha dicho a Dios alguna vez en lo privado o en algún culto o en alguna reunión especial. Pero es tiempo de que usted reflexione y le diga a Dios de sus deseos ahora. Cumpla ahora mismo esas promesas y compromisos que le hizo usted a Dios un día. Dice Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Hermano, está usted a tiempo. Estamos a tiempo. Mientras el Señor no venga aún, podemos llevarle a Él frutos de nuestro deseo de servirle. Si usted ha hecho alguna promesa y la ha roto, la ha quebrantado, es tiempo de que usted regrese sobre sus pasos y vuelva y caiga a los pies del Señor y le diga, Señor, perdóname. He dejado mis promesas, he dejado mis compromisos, he dejado de seguirte, he dejado de servirte. Perdóname, Señor. Como el hijo pródigo, regresó arrepentido. Dios está esperando que usted le siga. Si caminamos con Dios, siempre iremos en la dirección correcta, estimado hermano. Oirás su voz. Le dirás al Señor, heme aquí, envíame a mí. Le dirás al Señor, dispuesto estoy a
הבאנו שלום, הבאנו שלום, הבאנו שלום עליכם. Mientras palpite el corazón de un alma judía, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Kolod balevav peniמה, nefesh Yehudi yomia, ulfate mizrach קדימה, עין לציון צופיה, עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים, להיות עם חופשי בארצנו.